En nuestro último programa examinamos la autoridad del cuerno pequeño para cambiar la ley de Dios. El capítulo 7 de Daniel muestra la salida de este cuerno pequeño de las cenizas del Imperio Romano. Gradualmente adquirió poder e influencia, automáticamente al principio y más tarde deliberada e intencionalmente. Trágicamente ese poder se usó para desafiar la autoridad de la Escritura, particularmente el mandamiento sobre el día de reposo. Mientras que los cristianos primitivos guardaron el séptimo día de acuerdo a la Escritura, los cristianos de los siglos subsiguientes adoraron en domingo. La historia registra que estos cristianos cambiaron el día de adoración para desasociarse de los judíos y facilitar que los adoradores del sol pudieran hacer fácilmente la transición al cristianismo. Pero no se dieron cuenta que este cambio precipitó una crisis de lealtad. Una crisis que Daniel había anticipado claramente cuando escribió las palabras de su profecía. Seguidamente el cuerno pequeño tomó acción en contra de aquellos que desafiaron su autoridad. Bajo el Papa Inocente III y otros que le siguieron, muchos grupos minoritarios fueron perseguidos y muertos por su fe. En este episodio nos movemos a los capítulos 8 y 9 de Daniel y desenmarañamos una de las profecías más extraordinarias. Es una profecía que se extiende por un periodo de 2300 años. En esta visión Daniel vio un carnero con 2 cuernos parado junto a un río. El carnero acometía contra el poniente, el norte y el sur, y ninguna bestia podía resistirle. Entonces Daniel vio un macho cabrío con un cuerno entre sus ojos. Vino corriendo desde el poniente y atacó al carnero. La fuerza de su ataque fue tan grande que los cuernos del carnero quedaron destruidos y fue pisoteado en la tierra. Pero en el pináculo de su poder, el gran cuerno del macho cabrío fue quebrantado y salieron en su lugar 4 cuernos pequeños. De esos 4 cuernos salió otro cuerno que comenzó muy pequeño, pero que se convirtió en un poder que dominó toda la tierra. Un sueño extraño y misterioso. Pero ¿a quién representaban el carnero y el macho cabrío? ¿Y a quién representaba el cuerno pequeño que salió de los 4 cuernos? ¿Y cuál es el significado de los 2300 días? En este capítulo llegamos al pináculo del mensaje del libro de Daniel. La profecía se extiende hasta nuestros días, hoy, y predice un evento que transpira ahora mismo en las cortes del cielo. Un evento que nos indica claramente que vivimos justo antes del fin de la historia. Así que escuchemos a Alejandro Bullón en La profecía de tiempo más larga de Daniel. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero darles la bienvenida a lo que será sin duda ninguna uno de los capítulos más fascinantes y significativos de Daniel. En nuestro estudio de las profecías hasta este momento hemos notado que hay un principio que obviamente resalta en cada una de las profecías y es la repetición y la ampliación de lo ya representado. Cada una de las profecías de Daniel pasa por el mismo periodo de la historia, mencionando los imperios del pasado, añadiendo mayor cantidad de detalles para el tiempo del fin. Notamos esto al estudiar Daniel 2 acerca de los 4 imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Después, cuando llegamos a Daniel 7, nuevamente vemos que la profecía abarca el mismo periodo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pero en esta ocasión añade el cuerno pequeño luchando contra el tiempo y contra la ley de Dios. Ahora llegamos a los capítulos 8 y 9. Y notaremos que estas profecías repasan la misma historia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el cuerno pequeño. El punto central de Daniel 8 y 9 es cómo Dios pondrá fin al poder del cuerno pequeño. Bueno, abramos nuestras Biblias y nos encontraremos con 2 animales, un carnero y un macho cabrío. El comienzo de este capítulo explica que la profecía fue dada a Daniel en el 3er año del rey Belsasar. Esto fue justamente al final del dominio mundial de Babilonia. Así que nos es sorprendente notar que la primera bestia vista se refiere al poder que conquistó a Babilonia. Vamos a leer el texto.
Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y engrandecíase. Lo hermoso de este capítulo, amigos, es que el ángel le explica a Daniel lo que representan los símbolos. Note el versículo 20. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y Persia. Ustedes ven, Daniel entonces ve un macho cabrío. Yo continúo leyendo el relato bíblico. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. El versículo 21 explica a quién representa el macho cabrío. Miren lo que dice. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que aquí tenemos evidencia clara que esta profecía sigue la misma secuencia de Daniel 2 y Daniel 7. Después de Medo-Persia viene Grecia. El primer gran rey de Grecia fue Alejandro el Grande. Ahora, de acuerdo a los versículos 6 y 7, Grecia conquistó a los medos y a los persas. Pero justamente cuando Alejandro estaba en la cumbre de su poderío, a la edad de 32 años, murió repentinamente, probablemente como resultado de su intemperancia. El imperio griego, en vez de ser tomado por una sola persona, fue dividido en 4 reinos separados. Note lo que la profecía decía. Y engrandecióse en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Esto es extraordinario, amigos, porque todo se cumplió en la historia. Los 4 reinos fueron Egipto, Tracia, Macedonia y Siria. Estos 4 reinos fueron gobernados por los 4 generales de Alejandro: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Después de esto, Daniel ve al cuerno pequeño que sale de uno de los 4 vientos del cielo. El cuerno pequeño no sale de uno de los 4 cuernos. Así que Roma, el próximo poder que le sigue a Grecia, no surge de la división del imperio griego, sino más bien de uno de los 4 vientos del cielo, o de una de las 4 direcciones del cielo. Por ejemplo, del oeste. La profecía entonces sigue explicando en los versículos 23 al 25 en contra de quién estará este poder del cuerno pequeño. Voy a leer el texto. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido de dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes, y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Es obvio que el príncipe de príncipes se refiere a Jesucristo. Todos sabemos que fue el poder romano de los Césares lo que crucificó a Jesús. Esta es otra indicación que la profecía está tratando con los mismos poderes de Daniel capítulo 2 y 7. Así que en este punto el poder del cuerno pequeño es la Roma de los Césares. Pero ahora la profecía se enfoca en el cuerno pequeño y lo que hace El versículo 10 dice lo siguiente.
y engrandeciéndose hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y los oyó. Los versículos 11 y 12 continúan diciendo lo siguiente: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército fue el entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Ustedes ven, este cuerno pequeño atacaría el santuario, echaría abajo la verdad y las prácticas, y prosperaría. Después, Daniel relata la conversación de dos seres celestiales acerca del cuerno pequeño y su ataque al santuario y a la verdad de Dios. En el versículo 13 nosotros encontramos lo siguiente: y oí a un santo que hablaba a otro de los santos. Dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? ¿Cuánto tiempo se le permitirá continuar? El versículo 14 añade: y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Ahora, si sumamos 2300 días, nos va a dar un poco menos que 7 años. Esto no es suficiente tiempo para que ocurran todos los eventos que hemos estado estudiando hasta aquí. Por otro lado, en el versículo 13 se hace la pregunta: ¿cuán larga será la visión? La visión comienza en la época de Medo-Persia y termina en el periodo después del Imperio Romano. Esto nos da a entender que no pueden ser solamente 2300 días literales. Finalmente, el versículo 17 dice que esta visión tiene que ver con el tiempo del fin. Nuevamente, si fueran días literales, la visión no iría más allá de los días de Daniel, y mucho menos llegaría al tiempo del fin. Como ustedes pueden ver, la Biblia no solamente usa animales o imágenes para representar poderes políticos, tal como lo hacemos hoy, que el canguro, por ejemplo, representa a Australia, el león a la Gran Bretaña y el águila a los Estados Unidos. En realidad, la Biblia usó estos símbolos mucho antes de que aparecieran los dibujantes de hoy. Así como todos estos símbolos, la Biblia también usa un día para simbolizar un año. Tenemos ilustraciones bíblicas que apoyan este símbolo. Nótese lo que dice Ezequiel 4:6. Voy a leer. Y cumplido estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Este principio de que un día representa un año ciertamente encaja en el contexto de Daniel 8. Tendrían que ser días simbólicos o años para extenderse desde los días de Medo-Persia hasta el tiempo del fin. El ángel Gabriel está a punto de explicarle a Daniel este periodo de tiempo. Y notemos lo que sucede. Voy a leer. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. La única parte de la visión que no le ha sido explicada a Daniel es el periodo de tiempo. Y Gabriel comienza ahora a hacer esto, y notemos lo que le sucede a Daniel. Está escrito de esta manera: y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. El texto nos muestra que Daniel se enfermó al ver todo lo que había hecho el poder del cuerno pequeño. Por lo tanto, Dios no le podía dar la interpretación de los 2300 años.
Daniel 8 simplemente llega a la conclusión de que nadie entiende la visión. La primera parte acerca de los animales que representan las naciones de Medo-Persia y Grecia ya habían sido explicadas. Era el periodo de tiempo en la última parte de la visión lo que todavía no había sido explicado. Cuando llegamos al capítulo, encontramos que Daniel está estudiando la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio con la esperanza de encontrar una clave para la interpretación de los 2300 días de Daniel 8:14. Daniel comienza a orar a Dios para que le ayude a entender. Confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo con la esperanza de que Dios le dé la interpretación correcta. Ahora, mientras Daniel ora, note que el ángel Gabriel viene en respuesta a su oración. La Biblia lo relata de esta manera. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. Este es el mismo ángel que le diera a Daniel la visión original del capítulo 8. Recuerden que no se había dado ninguna otra visión desde la visión del capítulo 8. Y Gabriel le dice a Daniel lo siguiente, voy a leer. E hízome entender y habló conmigo y dijo Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Gabriel llama la atención de Daniel a la visión que vio al comienzo de la visión de los 2300 días. Gabriel le dice, he venido ahora para darte entendimiento. Recuerden que Daniel dijo que no entendía la visión del capítulo 8. Ahora viene Gabriel y le dice que ha venido para explicarle. El único periodo de la visión no explicado es el periodo de tiempo. Así que no sería sorprendente encontrar una explicación de los 2300 días en el próximo capítulo. El capítulo 9 de Daniel bosqueja los detalles que están ligados con la profecía de los 2300 días. Si hemos de entender el periodo de tiempo de la profecía de los 2300 días, debemos entender primeramente los periodos de tiempo de la profecía de las 70 semanas. Dentro de un momento veremos que la profecía de las 70 semanas bosqueja un periodo de 490 años y que este periodo fue cortado de la profecía de los 2300 días. Ustedes ven que Jesús es el foco de esta profecía. Es una profecía sumamente importante, importantemente crucial para nuestro entendimiento de la profecía de los 2300 días. Así que tomemos ahora algunos momentos para enfocar algunos de sus detalles y en particular el papel que desempeña Cristo en todo este asunto. Yo les invito en este momento a mirar la ilustración del video que fue preparado. La profecía de las 70 semanas en Daniel 9 es extraordinaria. Comienza con la reconstrucción del templo judío en el año 457 y culmina en uno de los eventos más importantes de la historia, la muerte del Mesías. La última semana de este periodo, la 17ª, es el clímax de la profecía. El principio, la mitad y el final de la semana son particularmente significativos. Cada segmento representa eventos importantes asociados con la vida de Jesucristo y su rechazo como el Mesías por su propio pueblo. Puesto que Jesús es el centro de esta profecía, necesitamos comprender un poco de su vida aquí en la tierra para percibir el impacto de la profecía de Daniel. Jesús nació en Belén por el año 4 antes de la era cristiana, durante el reinado de Augusto César y Herodes el Grande.
Muy temprano en su niñez, Jesús dejó esta región y se dirigió al norte hacia Galilea. Nazaret moderna es una ciudad activa. Hay buenas relaciones entre los tres grupos religiosos principales: los cristianos, los judíos y los musulmanes. Las raíces cristianas del pueblo se dejan ver en magníficas iglesias. Esta iglesia, por ejemplo, es una iglesia ortodoxa griega. Fue construida sobre la única fuente de agua en las inmediaciones y es uno de los lugares que sabemos que Jesús visitaba frecuentemente. Hoy uno puede beber el agua del pozo. A la edad de 30 años, Jesús comenzó su ministerio público al ser bautizado por Juan el Bautista aquí en el río Jordán. Corría el año 27 y era el 15º del reinado de Tiberio César. Este evento fue predicho por la profecía de Daniel. Era el comienzo de la 17ª semana. Al comienzo de su ministerio público, Jesús se mudó a la ciudad de Capernaum, a orillas del lago. Capernaum era más grande y próspera que Nazaret. Jesús usaba esta ciudad como base y probablemente se quedaba en la casa de Pedro y su familia. Aquí se encuentran las ruinas de la sinagoga de Capernaum. Jesús asistía regularmente para adorar en la sinagoga cada sábado y enseñaba allí ocasionalmente. Esta sinagoga fue construida más tarde, pero probablemente fue construida sobre los cimientos de la sinagoga en la que enseñó Jesús. Galilea fue la región donde Jesús concentró su ministerio público. Por estos lugares sanaba a los enfermos y le predicaba a todos aquellos que venían a escucharlo. Hacia el fin de su ministerio, Jesús dejó Galilea y viajó hacia el sur, hacia Jerusalén. Allí fue traicionado en manos de las autoridades religiosas, juzgado en sus cortes y sentenciado por Poncio Pilato a morir por crucifixión. Increíblemente, esta fecha también fue predicha por Daniel en su profecía de las 70 semanas. La profecía de Daniel dice que a la mitad de la última semana, el ungido sería cortado y acabaría con el sacrificio diario en el templo. Esta es efectivamente la tumba de la familia de Herodes. Tiene una gran roca que debía rodar al frente, y es típica de la clase de tumba en la que Jesús mismo pudo haber sido enterrado. Pero el aspecto más importante de Jesús no fue su muerte y sepultura, sino su resurrección. Este evento dramático dio comienzo a la iglesia cristiana, cuando sus discípulos llevaron las buenas nuevas. La muerte y resurrección de Cristo también marcó el fin del sistema de sacrificios en el santuario, porque Cristo, el Cordero de Dios, había sido inmolado por los pecados de la humanidad. El sistema judío de sacrificios en el santuario quedaba obsoleto. El tipo había encontrado el antitipo. Pero los líderes judíos rehusaron aceptar esto y comenzaron a perseguir a los seguidores de Cristo. 3 años después de la resurrección de Cristo, se efectuó el martirio del primer cristiano en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Esteban, un diácono de la iglesia, fue apedreado. El apedreamiento de Esteban marcó el final de la profecía de las 70 semanas. También marcó el rechazo de Israel como pueblo elegido de Dios. Su renuncia a reconocer a Jesús como el Mesías y la persecución de sus seguidores llevó a la nación a un final terrible. En el año 70, Tito, el general romano, destruyó completamente la ciudad, matando a miles de judíos y desmantelando el templo. Nunca fue reconstruido. Todo lo que queda hoy en día son las grandes piedras que una vez fueron los cimientos del muro exterior. Se la conoce adecuadamente como el Muro de los Lamentos.
La profecía de las 70 semanas es una profecía sorprendente que señalaba con exactitud la venida del Mesías. En esta profecía, la que ahora nos permite juntar todas las piezas de manera que podemos encontrar el punto de partida de la profecía de los 2300 días, lo que nos aclara la vida y la muerte de Jesús. Ahora, en el capítulo 9, versículo 23, se le dice a Daniel que considere la visión de los 2300 días. Entonces el versículo 24 dice que las 70 semanas son determinadas o cortadas de los 2300 días para el pueblo judío. Ahora, 70 semanas son 490 días. Y recordando el principio bíblico de que un día representa un año, representaría 490 años. Ustedes recordarán que en este momento el pueblo de Dios, los judíos, estaban en cautividad. Dios les da la seguridad de que les va a dar otra oportunidad, otros 490 años para regresar y entregarse a Cristo. Pero todavía no tenemos un punto de partida. ¿Cómo es que comienza la profecía? Notemos el siguiente versículo que nos da el punto de partida de los 2300 años y también de la profecía de los 490 años. Voy a leer el texto. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El mandamiento para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dado por el rey persa Artajerjes en el año 457 a.C. Después que encontramos el punto de partida, que es este, es muy fácil encontrar el resto. Veamos nuevamente el versículo 25. Declara que desde que sale el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe habría 7 más 62 semanas, o sea, 69 semanas, que usando el simbolismo profético día por año nos daría 483 años. Recuerden que cuando se dio esta profecía, Jerusalén todavía se encontraba en ruinas y se daría un decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Así que si sumamos 483 años al año 457, nos llevará hasta el año cuando Jesús se convirtió en nuestro Mesías. El decreto original fue dado en el otoño de ese año, el 457 a.C., lo cual quiere decir que necesitamos añadirle al año 26 después de Cristo el otoño, lo que nos lleva hasta el año siguiente, el 27 después de Cristo. Ahora, ¿en qué año llegó Jesús a ser el Mesías? Bueno, Mesías es la palabra hebrea que significa el ungido. Jesús fue ungido en el momento de su bautismo. Esto explica por qué Jesús no predicó un sermón ni sanó a nadie hasta después de su bautismo, o sea, de su ungimiento. Es muy significativo que en cuanto Jesús es bautizado al salir del río Jordán con la ropa todavía goteando del agua de su bautismo, Jesús anuncia: el tiempo se ha cumplido. La lectura de este pasaje indica que esta declaración fue hecha por lo menos 6 semanas después del bautismo de Jesús, después de haber pasado 40 días en el desierto, tentado por Satanás, y después del encarcelamiento de Juan. El gran reloj profético había marcado la hora, y Jesús ahora aparece en la escena para el bautismo. Daniel había predicho siglos antes que él aparecería. Es interesante notar que de acuerdo a Lucas 3:1, el bautismo de Jesús ocurrió en el año 15 del reinado de Tiberio César, lo cual nos trae justamente al año 27 después de Cristo. Al regresar a la profecía, el siguiente versículo dice que al Mesías le sería quitada la vida, pero no por sí mismo. Como ven,
La Biblia no solamente predijo el bautismo de Jesús, sino también predijo su muerte. Pero Él no moriría de una muerte común como la nuestra. Él sería cortado, pero no por sí mismo, como dice el versículo. En otras palabras, moriría una muerte de sustitución. En el versículo 27 se nos dice que el Mesías confirmaría el pacto con los judíos durante una semana. Una semana son 7 días o 7 años. 7 años sumado al año 27 después de Cristo nos trae al año 34 después de Cristo. Durante este periodo de 7 años, el Evangelio debe ser confirmado a los judíos. Entonces, a la mitad de este periodo de 7 años, o después de 3 años y medio, algo ocurriría que haría que cesara el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, algo iba a ocurrir que pondría fin a todo el sistema de sacrificios. Esto sucedió con la muerte de Cristo. Este evento ocurrió en la primavera del año 31 después de Cristo. Mientras Jesús colgaba de la cruz, la cortina del templo fue rasgado desde arriba hasta abajo. Fue rasgada por manos divinas, indicando que el santuario terrenal, con su sistema de sacrificios, había llegado a su fin. Durante los próximos 3 años y medio, los discípulos, después del día del Pentecostés, predicaron y trabajaron mayormente en favor de la nación judía. Sin embargo, en el año 34 después de Cristo, la nación judía selló su rechazo del Evangelio con el apedreamiento de Esteban. En ese momento, la persecución de los cristianos y por consiguiente fueron esparcidos por todas partes, llevando así las buenas nuevas del Salvador resucitado a todas partes. La fecha de este evento fue el 34 después de Cristo, exactamente como lo había bosquejado la profecía de Daniel 8 y 9, varios siglos antes. La última parte del periodo de tiempo no es difícil de averiguar. Recuerden que la profecía de los 490 años fue cortada del periodo más grande, que son los 2300 años. Esto quiere decir que nos quedan 1810 años. Ustedes recordarán que la profecía dijo que durante 2300 días o años el santuario y la verdad serían pisoteados. En otras palabras, el santuario y la verdad de Dios iban a ser restaurados después de todos estos largos años. Hay algo muy significativo acerca del santuario que la cristiandad conoce muy poco, y es por eso que es tan importante entender esta profecía. Ahora, para ayudar a reforzar algunos de los detalles de esta profecía tan significativa, tomemos algunos minutos para juntar todas las piezas del rompecabezas. Es preciso resumir lo que hemos dicho a través de este programa. Puede parecer a simple vista que este asunto es medio complicado, pero creo que este video va a aclarar completamente el panorama. Observemos el video. Para comprender la profecía de los 2300 días nos basamos en 2 principios claves. Uno, el principio de día por año, es decir, un día profético equivale a un año calendario. El otro principio es el de repetición y expansión. Daniel emplea este método cuando repasa la misma historia de sus profecías previas y las expande. Así que mientras Daniel 7 habla acerca del desarrollo del cuerno pequeño, Daniel 8 y 9 hablan de cómo Dios acabará con ese poder. Recordemos un punto muy importante. La profecía de los 2300 días le fue dada a Daniel durante los últimos días del Imperio Babilónico. Puesto que Babilonia estaba por esfumarse en la historia, la visión realmente comienza con el siguiente imperio, Medo-Persia. El imperio Medo-Persa estaba representado por el macho cabrío con 2 cuernos. Luego siguió el carnero con un cuerno prominente, representando a Alejandro el Grande y el imperio griego. Cuando Alejandro Grande murió, su reino fue dividido en 4, y de uno de los 4 se levantó este terrible reino, el Imperio Romano. La profecía predijo que este reino destruiría a los santos de Dios y se levantaría contra el príncipe de los príncipes.
Cuando apareció el ángel Gabriel y comenzó a explicarle el significado de la visión, Daniel quedó tan abrumado que enfermó y se desmayó. Consecuentemente, Gabriel no pudo terminar la explicación, es decir, la parte concerniente a las tardes y mañanas de los 2300 días. Transcurrido el tiempo, el reino de Babilonia cayó bajo Darío el Medo. Mientras tanto, Daniel estudiaba la profecía de Jeremías de los 70 años del cautiverio judío, deseando encontrar la clave de los 2300 días. Pero aparentemente no había solución al problema. Ninguna solución excepto hasta que el mismo ángel, el ángel Gabriel, se le apareció nuevamente a Daniel y le explicó la visión. Se le dijo que las 70 semanas habían sido cortadas de los 2300 días para el pueblo judío. Usando el principio de interpretación de un día que representa un año, 70 semanas representan 490 años. Recuerden que los judíos estaban en cautividad en el momento en que Dios les aseguró que tendrían 490 años más para determinar su suerte. Las 70 semanas comenzaron con el decreto de Artajerjes para reconstruir a Jerusalén en el año 457 a.C. Al fin de las primeras 69 semanas llegaría el Mesías. 69 semanas son 483 años que nos llevan al año 27 de la era cristiana, el año en que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio público. Este es el principio de la 17ª semana. La profecía dice en Daniel 9:26 que a la mitad de la 17ª semana se le quitaría la vida al Mesías, prediciendo la muerte de Cristo en el año 31 de la era cristiana. Así que la Biblia no solamente predijo el bautismo de Cristo, sino también su muerte. Pero noten que dice que Cristo no moriría por sí mismo, sino una muerte sustitutiva por la humanidad, trayendo así el fin del sistema de sacrificios. Desde el comienzo de su ministerio en el año 27 de la era cristiana, se le otorgaron 7 años a la nación judía para aceptar a Jesús como el Mesías. Pero en el año 34 no solo se había rechazado y crucificado a Jesús, sino que el primero de los mártires cristianos había sido apedreado por el pueblo elegido de Dios. El apedreamiento de Esteban marca el fin de las primeras 70 semanas o 490 años de la profecía de los 2300 años. Nos quedan 1810 años. Cuando sumamos 1810 años al año 34, llegamos al año 1844, que es la conclusión de la profecía de los 2300 años. La Biblia declara que hacia el final de los 2310 el santuario sería purificado. Así que, ¿qué ocurrió a la mitad del siglo XIX cuando se cumplía esta profecía? Para responder a esa pregunta hay que saber más del santuario, y ese será el estudio de nuestro próximo episodio. ¿Vieron ustedes la manera maravillosa como Dios conduce los destinos de este mundo? Él está en el control de los países, los gobiernos y las vidas. Tú nunca estás solo. Dios conoce tu vida, conoce tus luchas, tus sueños, tus alegrías, tus tristezas. Si en algún momento te sentiste abandonado, rechazado y triste, levanta los ojos al cielo. Dios está todavía en el control de todo. Entrégale tu vida y con humildad trata de andar en sus caminos. ¿Te gustaría tomar una decisión allí donde estás? ¿Quieres orar conmigo en este momento? Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, cuando estudiamos esta profecía vemos la manera maravillosa como tú condujiste el destino del mundo hasta aquí. Nada tenemos que temer con relación al futuro, porque sabemos que tú estás en el control de los destinos de este mundo. Eso nos inspira confianza. Eso nos hace descansar confiados en tus brazos de amor. En este momento hay personas que están allí reunidas, que asistieron a este video. Permite que tu Espíritu trabaje poderosamente en esas vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, en los próximos capítulos vamos a revelar
el clímax fascinante de esta increíble profecía, la más larga y tal vez la más significativa de todas las profecías de Daniel. Puedo asegurarles que vamos a tener 2 programas sumamente importantes. Los temas contienen información vital para aquellos que vivimos en los últimos días. Espero que ninguno de ustedes se pierda uno de los próximos programas. Que Dios los bendiga. Voy a estar orando por todos ustedes.